Bienvenidos nuevamente al Instituto de Formación, Educación y Trabajo. Continuaremos con el módulo de Ciencias Histórico-Sociales. Esta es la segunda parte de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales. Así que comencemos. Antes de comenzar a hablar acerca de las corrientes sociológicas, es importante encontrar el contexto bajo las cuales podemos encontrar estas corrientes sociológicas. Resulta que hablamos de la Edad Media y del Renacimiento y de la Edad Moderna, la Edad Contemporánea que surge justamente con el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que implica cambios en la forma de pensar, ¿no? Nuevos paradigmas que van ocurriendo a lo largo de la historia. Y por supuesto, el contexto de todos estos acontecimientos implica también que los filósofos proponen una explicación acerca de lo que se está viviendo en ese instante. Hablamos, por supuesto, de las imposiciones que se tenían en la Edad Media y después con el absolutismo. Y en cambio, el surgimiento de repúblicas que ocurrieron conforme fueron avanzando, conforme fue avanzando la Edad Moderna. Entonces llegamos al siglo XVIII, con nuevas ideas, con nuevas propuestas que se tenían. Y eso implicaba hablar, por supuesto, de nuevas maneras de pensar, como una forma de explicar el entorno, como una forma de proponer soluciones a problemas existenciales que pudieran existir o la relación que existían entre las clases dominantes y el pueblo en general, con formas de gobierno que se encontraban en un proceso de inestabilidad y que dieron paso a diferentes formas de encontrar una solución para los problemas de la época. Es entonces que encontramos este término, corriente sociológica, que en realidad es una manera específica de pensar de la gente en determinado momento para poder dar respuesta a estos problemas, dar respuesta a las interrogantes de cada época. Comencemos entonces con un personaje muy conocido que es el señor Karl Marx, que el señor Karl Marx propone el materialismo histórico, ¿no? Tenemos que el materialismo se refiere justamente a esta base material que de pronto cobra mucha importancia para las personas, ¿no? El tener, el poseer. Y eso nos lleva a explicar por qué ha sido así a lo largo del tiempo. Bueno, Karl Marx propone una revisión desde la cuestión historiográfica, en donde nosotros vamos a ubicar que el ser humano en un primer momento pues no le daba valor a esta cuestión material. Pero estamos hablando de un ser humano que vivió hace muchísimos años en la época de las cavernas, el hombre prehistórico, y que poco a poco, conforme fue avanzando en su entendimiento del mundo, empezó a transformar eso y empezó a darle valor a lo material. Estamos hablando de los modos de producción. El primer modo de producción es el comunismo primitivo o comunidad primitiva, en donde nadie absolutamente dominaba a otros, ¿no? Todos cooperaban, ¿no? Vamos a cazar al mamut. Todos nos organizamos, los más fuertes vamos por el mamut, preparamos una trampa, después lo matamos y aprovechamos todo, ¿no? Ya tenemos comida, ya tenemos pieles, ya tenemos marfil para las herramientas, para las armas. Entonces nos vemos en la siguiente cacería, ¿no? Ahí ya también sí existía una división social del trabajo, pero lo más importante es que no había una división de clases sociales, como sí ocurrió después. Esto es lo que nos explica Karl Marx justamente a través del materialismo histórico. Si avanzamos después con los siguientes modos de producción, nos vamos a dar cuenta que las clases sociales empiezan a gestarse en distintos puntos del planeta, en unos primero que en otros. Pero aquí lo importante es ubicar que eso fue justamente a partir de la ambición que se tenía por poseer, o por dominar, o por imponer ideas. En el modo asiático de producción,
Nosotros tenemos, por ejemplo, que existe el que produce, porque ya se descubrió la agricultura y la domesticación de animales, etcétera. Entonces el hombre es sedentario. Y al hacer esto, pues por supuesto que siempre va a haber recursos, ¿no? Y si me sobran recursos, pues los guardo, ¿no? Los almaceno, porque habrá épocas del año en donde no haya suficientes recursos. Aún así me va a sobrar porque al cosechar siempre vamos a tener excedentes. Bueno, pues entonces con esos excedentes yo puedo intercambiarlos por otros productos en distintos puntos con otras aldeas. Surge el comercio, ¿no? Primero a manera de trueque, intercambio de mercancías, y después con valor de cambio, ¿no? Incluso después surge la moneda con los fenicios. Pero aquí el caso es que se trabaja y se obtienen beneficios. Pero también están los que no trabajan, como para qué. Si mejor yo llego y se lo quito al que sí trabajó, es más fácil, ¿no? Es más conveniente, sí. Pero aquí pueden ocurrir dos cosas. Uno, el otro va a permitir que le quiten sus cosas. Ah, no importa, yo produzco más. O no dejo que se lleven mis cosas. ¿Por qué se van a llevar? Entonces comienzan las disputas, se originan las guerras. Desde la antigüedad tenemos guerras porque unos quieren imponerse sobre otros, porque quieren quitarle sus cosas, porque quieren imponer su manera de pensar. Desde entonces existen las guerras. Quiere decir entonces que si un pueblo se impone sobre otro, tenemos a un dominador y tenemos a un pueblo oprimido. Entonces surge el modo asiático, porque el pueblo que ahora está oprimido está sometido y tiene que pagar tributo. Ese es el modo de producción. Ahora, después de eso, pues obviamente surge el esclavismo, que viene aparejado porque ahora es la explotación del hombre por el hombre mismo. Y entonces había personas que pues eran mercancías y se intercambiaban por productos o por otras personas, otros esclavos. Así prevaleció durante mucho tiempo. El esclavismo no ha terminado nunca, solo que ahora es ilegal. ¿No? Por supuesto, al hablar, por ejemplo, de la trata de blancas, es una forma de esclavismo. Pero si hablamos de la época antigua, por supuesto que era bastante común que existieran los esclavos. Tras el esclavismo vino una nueva forma de economía, ¿no? Al hablar de modos de producción estamos hablando de sistemas económicos, de una forma de obtener riqueza y repartir la riqueza, ¿no? Por supuesto, cuando hablábamos del modo de la comunidad primitiva, pues todo se repartía entre todos, no importa si yo comí más, no, todo es lo mismo. Pero en el modo asiático el que obtiene la riqueza es el pueblo sometido. Y los que se benefician de ello, pues es el imperio que tiene sometido a ese pueblo. Luego se reparte la riqueza distinto. Y además ya tenemos una división de clases sociales que empieza a emerger, más con el esclavismo. Cuando llega el siguiente modo de producción, estamos hablando ya de la Edad Media. Recordemos, la Edad Media comienza en el 476 y termina en el 1453. 10 siglos en el que existen reinos, ¿no? Imperios, en donde el soberano se beneficia de los impuestos que pagan quienes habitan en el reino. Por supuesto que todo el reino está dividido en feudos y el señor feudal es el que se encarga de administrar. Todos tienen que pagar impuestos para que el rey entonces se encargue de mantener a todo su pueblo, ¿no? De brindarles lo necesario, sobre todo protección con el ejército. Esa es la Edad Media y tenemos allí al feudalismo. Tras el feudalismo y con el surgimiento de la burguesía, surgen entonces otras maneras de entender la producción y la distribución de la riqueza a partir de algo que se denominó el capitalismo. Y esta que es sobre donde se orienta la crítica de Karl Marx es porque a través del capitalismo ahora los dueños de los medios de producción, que son los dueños de las empresas, de la industria, es la burguesía, ¿no? La gente que tiene el poder económico. Ellos van a concentrar la mayor parte de la riqueza, mientras que la mayoría, que son los que trabajan para el burgués,
y que son los obreros, los campesinos, el proletariado en términos de marxistas, ¿no? Entonces, ellos no tienen mucha riqueza, ¿no? La mayoría tiene apenas y para subsistir. No es una explotación de los seres humanos. En realidad, siguiendo en este tono, es la explotación de la fuerza de trabajo y es un acuerdo, no están obligados, ¿no? Tú trabajas, tú estás de acuerdo, yo te pago un salario. Esa división, ese desequilibrio que existe entre los dueños que tienen mucho y la mayoría, el pueblo que tiene poco, es la crítica que hace justamente el materialismo histórico, ¿no? En eso se fundamenta, ¿vale? También, sin abundar mucho en ese tema, me podría llevar muchísimo tiempo. Eh, También Marx propone esta cuestión de la estructura social, ¿no? De alguna manera, a través de los años, lo que existía en la época de Marx, es el siglo XIX, era una estructura social fundamentada en dos cosas, la superestructura y la infraestructura. La primera, la superestructura, se refiere a aquello que no podemos tocar, pero existe. Lo generó el ser humano y con ello vivimos y reforzamos esas ideas. ¿Qué compone la superestructura? La cultura, las ideologías, la religión, la política. Son cosas que el ser humano ha fundado, en las que cree, que ha inventado. Y sin embargo, no es todo, porque necesitamos una base real, que es la infraestructura, y que se compone por los medios de producción, la maquinaria, las fábricas, las bodegas, todo, ¿no? La materia prima y por supuesto la fuerza de trabajo. En su conjunto, todo eso nos da como resultado una estructura social. Y si tomamos como base eso, entonces se pueden explicar otras corrientes sociológicas que veremos brevemente, ¿no? Avanzando entre el siglo XIX y el siglo XX vamos a encontrar al funcionalismo, ¿no? Emil Durkheim tenemos aquí que propone que existen hechos culturales, ¿no? Y entonces todo esto está interconectado con lo que hace la gente. De alguna manera todos, no importa que sea lo que hagamos, cumplimos una función en este mundo. De manera que cada institución, cada grupo social, cada persona lleva a cabo algo que beneficia directa o indirectamente a otros. Tiene una función determinada en el sistema. Si todos cumplen esas funciones, entonces se tiene un desarrollo social. Así es como se explica un poco. El funcionalismo también está relacionado con el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo implica que la sociedad funciona como una estructura. Todo está interconectado. Y al estar interconectado, todo absolutamente requiere de una función. Por eso están como ligadas. Existe también el estructural funcionalismo, ¿no? Pero hablar del estructuralismo lo podemos pensar como un edificio en donde cada parte del edificio, ¿no? Las columnas, las traves, los cimientos, todo está interconectado y todos tienen un propósito definido. De manera que todo tiene un porqué y un para qué dentro de esa estructura social. Así es como se explica esto en términos muy generales, ¿no? También podemos hablar de la teoría crítica, ¿no? Ya avanzado, en el siglo XX tuvo mucho auge los estudios, ¿no? Pero al hablar en general de la teoría crítica nos tenemos que remitir a la escuela de Frankfurt en Alemania, con con Marx, Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, grandes ideólogos, ¿no? Filósofos actuales. En general, la teoría crítica emana un poco del pensamiento marxista, pensándolo en la cuestión de la superestructura, ¿no? Términos como la dominación, el poder, y también si nos remitimos más hacia Althusser, ¿no? Con los aparatos ideológicos del Estado, que se utilizan para poder cumplir los propósitos de algunas personas mediante la movilización del sentido y
el cambio en la conciencia que tienen los individuos con respecto a su propia historia, su propia realidad. Y para eso se utilizan medios como los líderes de opinión, como los medios de comunicación masiva. Todos estos estudios están enfocados a comprobar, por supuesto, que el Estado o las fuerzas políticas tienen un poder, ¿no? Que domina, ¿no? Que puede mantener en términos de gramscianos una hegemonía sobre las masas o sobre la población. Pero no es una cuestión muchas veces consciente. Trabajan sobre el inconsciente o sobre el consciente, sí, pero a través del convencimiento, ¿no? No es que sean obligados a hacerlo, sino que se les convence a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación. Y aunque actualmente ya no se puede hablar en el mismo sentido, pero lo podríamos llevar hasta los medios como Internet, las redes sociales, etcétera, que también tienen una fórmula de dominación. En general, estas son las corrientes sociológicas y con esto terminamos esta sesión. Hablaremos de otros temas en otro módulo. ¿Ok? Gracias, hasta la próxima.